¿Con qué se mide la masa de la papa? Con la balanza. Luego de eso obtenemos el valor de la masa de la papa, ¿no? 1 kilo, 2 kilos, ¿no? Y en base a eso te dan un precio, ¿no? Un valor. Ponte a pensar qué pasaría si esa balanza está mal calibrada. Podría ser que tú estés pagando de más por un precio que no es. Hablaba del sistema internacional de unidades. El sistema internacional de unidades ve todo lo que son las magnitudes. Son 7 magnitudes definidas, de las cuales derivan todas las demás magnitudes. Está longitud, masa, tiempo, intensidad de corriente, temperatura termodinámica, intensidad luminosa y cantidad de sustancias, ¿no? Ahí pueden ver las unidades. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo se definen esas unidades, ¿no? ¿Qué es un metro? ¿Cómo se define un kilogramo, un segundo, un ampere? Hasta antes de noviembre del 2018, por ejemplo, un kilogramo era la masa del prototipo internacional que ustedes pueden observar en esa imagen, que está dentro de ese cubículo, de ese ambiente. Y esa masa era la que determinaba el kilogramo, ¿no? Esa masa se ha definido en la Conferencia General de Pesos y Medidas, ¿no? El CGPM, en 1889, mira, hace mucho, mucho tiempo. Pero ¿qué pasó ahora último, en noviembre de 2018? ¿No? En noviembre de 2018 se definió otra vez esas magnitudes. Se definió otra vez qué cosa es el kilogramo, el segundo, el metro. ¿Pero por qué? Porque, como dije, el kilogramo, por ejemplo, es el peso de ese artefacto que estaba dentro de ese cubículo. Entonces, ese peso va disminuyendo, se hace más liviana con el tiempo. ¿Y por qué se hizo más liviana con el tiempo? Hay diferentes procesos de alteración y uno de ellos, aunque suene un poco visorio, rutinario, es cuando se empieza a limpiar el cilindro donde está esa masa, ¿no? Se ha perdido, por ejemplo, entre 1950 y 1990, 50 microgramos, ¿no? De repente para ustedes puede ser insignificante en sus procesos, pero para nosotros que estamos metidos en estos 50 microgramos no son insignificantes. Y así se empezaron o sea, en aquel entonces empezaron a definir, por ejemplo, el ampere, se definía o dependía de una especificación de Kelvin, mol, de propiedades materiales, la candela de un factor, y así de diferentes factores que podían alterarse en el tiempo. Entonces, en noviembre de 2018 dijeron, no, vamos a definir esto con las constantes físicas ya determinadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, las nuevas definiciones que se han dado, por ejemplo, el segundo es igual a esa cantidad de veces la duración del periodo de la radiación correspondiente a la transición entre dos niveles hiperfinos del estado fundamental del átomo isótopo, ¿no? Y el metro deriva de esa definición, ¿no? Que es el trayecto que recorre la luz en el vacío en ese tiempo dado, ¿no? En un tiempo de 1 sobre toda esa cantidad, 2 millones, todo eso, ¿no? Y de eso deriva el kilogramo. Entonces, el kilogramo ahora se define bajo una constante. Ya no está dependiendo de la masa de ese artefacto que estaba dentro del cilindro que año tras año disminuía, ¿no? Y así hay diferentes definiciones, ¿no? Que se han redefinido en el 2018, como el ampere, el kelvin, el mol, la candela, que son las 7 unidades, 7 magnitudes básicas que están dentro del Sistema Internacional de Unidades. De esas 7 derivan el resto: el volumen, la superficie, la velocidad, la aceleración, la presión, etcétera, etcétera, ¿no? El Kelvin, por ejemplo, que ahora está muy de moda medir la temperatura de grados Celsius, también deriva, o hay una relación entre grados Celsius y el Kelvin, ¿no? Entonces, en cuanto al Sistema Internacional de Unidades, que es un poco, digamos así, el estándar de las mediciones, es los conceptos que yo he mostrado
a continuación, ¿no? Ahora, la metrología tiene diferentes ramas. La metrología puede ser metrología científica, industrial o legal. La metrología científica tiene que ver un poco con los patrones de medición, ¿no? Un poco con la definición de lo que es el desarrollo de nuevos equipos, el mantenimiento de esos patrones de alta exactitud, que en este caso están en INACAL, que es el Instituto Nacional de Calidad, y de alguna otra manera también da soporte a la metrología legal e industrial. En INACAL están los patrones con los que se calibra los patrones que sirven para calibrar en la industria. Entonces he hablado de varios conceptos, ¿no? Calibración, he hablado de patrones. Más adelante voy a explicar qué significa cada uno de ellos, ¿no? Está también la metrología legal. La metrología legal tiene que ver mucho con lo que es el tema del consumidor. Es decir, establece las disposiciones para lograr un adecuado control metrológico de los instrumentos, ¿no? Tal vez en transacciones comerciales, cuando tú tienes en tu casa un medidor de agua, ese medidor de agua tiene que estar calibrado, ¿no? Se certifica. Porque si no, puedes tú reclamar que no está haciendo una adecuada medida, ¿no? Porque ellos te cobran. En la salud, por ejemplo, ¿no? En tu trabajo. En tu trabajo vas y el termómetro marca 38 grados y tú no estás con fiebre. Y el de seguridad no te deja entrar a tu trabajo porque está marcando 38 grados, ¿no? Pero tú puedes reclamar porque ese termómetro no está calibrado. Ahí va la metrología legal, por ejemplo, ¿no? Y lo que nosotros, en todo caso, o yo vengo realizando, lo que vengo trabajando es en la metrología industrial, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que ver todos los procesos de calibración en la industria, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las disposiciones para lograr en los procesos industriales los instrumentos de medición que estén en buenas condiciones técnicas para que hagan las mediciones de la mejor manera posible, o sea, que hagan las mediciones asegurando la calidad de esas mediciones, ¿no? En los procesos de la industria, cuando determinas la calidad de los insumos para hacer determinados productos, cuando determinas que ese producto está bien hecho, también necesitas la metodología, porque los laboratorios de ensayo utilizan pues diferentes máquinas, diferentes instrumentos de medición para determinar que ese producto pasa o está bien, ¿no? Antes de venderlo al público, ¿no? Entonces ahí es donde aplica la metrología industrial, ¿no? Ahora, la metrología industrial, por ejemplo, en FAMESA Explosivos, donde yo estoy, FAMESA está acreditada bajo la ISO 9001. ¿Qué es la ISO 9001? Es la norma de calidad en el cual rige todos tus procesos, para lo cual esa empresa debe ser, o sea, siguiendo esos procesos de empresa, se certifica que está trabajando con calidad, para resumirlo así. Y dentro de esa ISO 9001 te dice, esa empresa, necesariamente todos los equipos de medición tienen que ser calibrados. Y además, cada cierto tiempo una empresa externa te viene a auditar bajo esa norma. O sea, viene a cerciorar que tú estás siguiendo esa norma al pie de la letra y te certifica si es que no tienes ninguna observación, ¿no? O si tiene mínimas observaciones, te certifica de acuerdo a ese informe detallado que ellos presentan. Eso es ISO 9001, pero en laboratorios de calibración inclusive hay otra que es la 17025. La norma 17025, que también tiene una serie de recetas, de serie de indicaciones, mucho más rigurosas que la ISO 9001, y en el cual se certifica que el laboratorio de calibración está cumpliendo lo indicado en la norma para poder emitir los certificados de calibración, para poder decir que ese laboratorio está a la par de INACAL, por ejemplo. Y además, en la industria también hay empresas que
que hacen servicios a empresas de otro rubro, ¿no? O sea, empresas de calibración que solamente brindan servicios de calibración a las empresas tipo Gloria o tipo las pesqueras, por ejemplo, ¿no? En donde tú llevas tus patrones y calibras sus equipos. Y hay empresas como Famesa, por ejemplo, que tienen su propio laboratorio de calibración. Es decir, en mi laboratorio de calibración yo tengo patrones que mando calibrar a INACAL y me sirven para calibrar los equipos con los que trabaja mi empresa. Entonces, y esto muchas empresas no lo ven porque esos patrones, si bien es cierto, son caros, a la larga y en el tiempo te reducen los costos. O sea, que mi propia empresa, la empresa en la que estoy, calibre esos equipos, genera un ahorro para la empresa. Eso, por ejemplo, no lo ve Gloria, que le manda a calibrar a una empresa externa sus equipos, ¿no? Hay un costo anual. En cambio, y yo, por ejemplo, cuando me llaman de alguna otra manera para resolver un problema de un equipo de medición, yo no cobro, pues. En cambio, una empresa externa, tú vas y mandas tu balanza y él te cobra hasta la revisión, ¿no? El diagnóstico, ni siquiera la solución del problema, sino el diagnóstico. En cambio, a mí cuando una planta me dice revisa mi balanza, yo no te cobro. Está intrínseco en mi sueldo. Entonces, todo eso, por ejemplo, ve la metrología industrial, ¿no? Como bien dije, la dirección de metrología que está dentro de INACAL es la que ve todo lo referente a metrología en el país. Debajo de la dirección de metrología están los laboratorios acreditados, que son los laboratorios que cumplen la 17025. Uno de ellos es, por ejemplo, Metroil, otro acreditado, por ejemplo, en balanzas es de la empresa Precisión, Perú, otro acreditado en balanzas es Totalway, por ejemplo. Y esos laboratorios acreditados calibran los equipos de la industria, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo mandar mis equipos o mis patrones a calibrar a sus acreditados, no necesariamente a INACAL, porque como son a la par de INACAL, no hay ningún problema en transgredir la norma, ¿no? La ISO 9001, por ejemplo. Ahora, yo he estado hablando de calibración, de patrones, de equipos de medición. ¿Qué cosas son esos términos, no? Por ejemplo, la calibración en sí consiste en comparar con tu patrón la indicación de un equipo de medición que tú quieras, ¿no? Por ejemplo, una balanza. Tú vas con tus pesas patrones, las colocas en la plataforma de la balanza, por ejemplo, una de 20 kilos, y la balanza te tiene que indicar 20 kilos, ¿no? Todo lo que uno espera que te indique 20 kilos. Si te indica 20 kilos 10 gramos, es que hay un error de medición. Y ese error de medición solo lo puedes determinar cuando vas con un patrón de referencia. Cuando tú, por ejemplo, calibras los termómetros infrarrojos que te están tomando la temperatura, lo calibras con un equipo que tiene un cuerpo negro ahí. Ese equipo que está certificado, que es un sistema de medición que está certificado, y está a determinada temperatura, te sirve como sistema para poder calibrar tu termómetro infrarrojo. Y de ahí tú determinas si ese 37 grados que te mide, por ejemplo, es en verdad 37 grados o es 37.5, ¿no? Determinas el error, la diferencia entre el patrón y el equipo que estás usando. Eso es la calibración. Y además de determinar ese error, determinas con qué incertidumbre de medición está midiendo tu equipo. Ahí agregó un concepto más, por ejemplo. ¿Qué es el error de medida de lo que estaba hablando yo? Como bien dije, es la diferencia entre el valor medido y el valor patrón de referencia, ¿no? Por ejemplo, ahí el PRA está marcando 39.80, pero nuestro patrón es de 40, entonces hay un error. Esa diferencia es el error de medida. Y la incertidumbre de medida es un valor no negativo que caracteriza la dispersión de esos valores, ¿no? O sea, puede ser que te esté marcando 39.80, pero ese 39.80 inclusive tiene una incertidumbre de medición, que puede ser más o menos 0,02 milímetros, por ejemplo, ¿no? O sea que tu equipo puede estar marcando 39.82,
con 39.78. Y eso se determina a través de la calibración del equipo. ¿Y para qué me sirve la incertidumbre y el error de medida? Me sirve al final para determinar si el equipo está midiendo dentro de una tolerancia. ¿Qué es una tolerancia? La tolerancia es lo permitido que puede medir tu equipo, ¿no? Por ejemplo, en PRAs, lo permitido es, en PRR digitales, lo permitido es 20 milímetros, 20 micras, es decir, 0,02 milímetros. O sea, ese PRA con ese patrón, a lo más debería medirte 40,02 o 39,98. Por fuera de eso, ya está fuera de tolerancia. Y como tú ves, la incertidumbre, ahí pues una gráfica, por ejemplo, en el caso 1, la incertidumbre te hace ver que está dentro de tolerancia en el caso 1. En el caso 2, la incertidumbre con el valor medido te hace ver que está fuera de tolerancia. Y en el caso 3 y 4, no puedes determinar si está dentro o fuera de tolerancia porque el valor medido y la incertidumbre hacen que cierta parte esté dentro de tolerancia y cierta parte no. Entonces ahí tú no puedes determinar y no podrías decir que el equipo está midiendo correctamente. Algunos piensan que en el caso 3 y 4 el equipo está midiendo correctamente y no. Según las normas, para que un equipo mida correctamente, tanto el valor medido como la incertidumbre de ese valor tiene que estar dentro de la tolerancia. ¿Y qué sacas, qué se emite de una calibración? De una calibración tienes un certificado de calibración. Si es que el laboratorio es acreditado, obtienes un certificado de calibración. Si es que el laboratorio no es acreditado, como es mi caso, por ejemplo, el laboratorio que está dentro de FAMESA no está acreditado, por eso mando mis patrones a calibrar INACAL a un laboratorio acreditado. Emitimos informes de calibración, ¿no? Que no tienen el logo de INACAL. Cuando tú veas un certificado de calibración en tu empresa, de repente, porque tu empresa está bajo la 9001 y tiene un logo de INACAL, ese certificado quiere decir que está acreditado, que está a la par de INACAL, que nadie te va a refutar ese certificado, ¿no? Hablaba también de los patrones de medición. ¿Qué son los patrones de medición? Los patrones de medición son aquellas magnitudes con un determinado valor y una determinada incertidumbre que te ayudan a comparar, ¿no? Ya dije anteriormente. ¿Qué puede ser un patrón? Un sistema de medida, una medida materializada, un patrón de referencia. Cuando, por ejemplo, calibras termómetros, tú usas un sistema de medición que es un termómetro y un sensor de temperatura. Eso, por ejemplo, como se ve en la imagen, que se está calibrando el termómetro de vidrio, eso tiene que ser calibrado con patrones de INACAL o un laboratorio acreditado y con eso puedes comparar la medición que te sale del termómetro de vidrio. Y ahí estaría, tu patrón sería el sistema termómetro sensor de temperatura. Cuando tú calibras micrómetros o PRA, utilizas bloques. Cuando tú calibras balanzas, utilizas pesas. Esa es una medida materializada porque tiene un valor. Tiene un valor con una longitud determinada, con un peso determinado, que tiene errores e incertidumbre. Cuando tú calibras, por ejemplo, pHímetros, tienes un material de referencia, que es tu solución de pH 4, de pH 7. Cuando tú calibras viscosímetros, por ejemplo, tienes un material de referencia que es un patrón de viscosidad que tiene 12.000 centipods, 5.000 centipods, etc., ¿no? Es por eso que los patrones de medición son de diferentes, como bien dice ahí, de diferentes formas, que pueden ser un sistema de medida, una medida materializada o un patrón de referencia, ¿no? Ahora, hay muchos, cuando yo también ingresé a la fábrica, que me decían, calíbrame este equipo. Entonces yo iba y colocaba mis patrones y le decía, bueno, tu equipo ya está calibrado. Oye, pero sigue marcando lo mismo, me decían. Tú no has calibrado nada. Espera, calibrar solo es determinar cuánto es el error de ese equipo. Tú me hubieras dicho, ajustame el equipo, ¿no? Ajustar el equipo significa
que ese error lo trata de reducir lo más posible para que esté dentro de la tolerancia de trabajo. Si es cero, mucho mejor, ¿no? Eso se llama ajuste, ajuste del equipo. O sea, cuando te dicen calíbrame el equipo, no es que lo vayas a ajustar. Y eso tiene que estar bien claro cuando haces un acuerdo comercial. Porque cuando tú haces un acuerdo comercial, tú llamas a una empresa de calibración y le dices, necesito que calibres una balanza, por favor, ven. Y todavía son laboratorios acreditados, van, y así como yo, se van. Y tú no le puedes reclamar nada porque ninguna parte del acuerdo comercial dice que te van a ajustar el equipo. Tú tienes que ser bien claro cuando haces este tema comercial y tienes que exigir, decirle, porque de repente te cobra más, que no solo tienes que calibrar el equipo, sino ajustarlo. ¿Ya? Y eso es muy importante cuando en la metrología industrial. Es muy importante porque muchos se equivocan, muchos se confunden y hay muchos errores. ¿Y qué cosa es verificación de los equipos? ¿No? Verificación de los equipos trata básicamente de cerciorar que ese equipo esté dentro de las tolerancias. Determino bajo un patrón de trabajo, un patrón de referencia si el equipo está dentro de las tolerancias. No necesariamente lo ajusto, no necesariamente emito un certificado de calibración, pero yo voy con mis patrones y te digo, ese equipo está dentro o fuera de la tolerancia. Y te puedo emitir un informe de verificación, simplemente. Entonces, y repito, y hay que ser bien explícitos en lo que se quiere cuando tú llamas a una empresa de calibración. Aunque, por lo general, una empresa de calibración no acreditada sí te incluye el paquete completo, ¿no? Pero una empresa de calibración no acreditada, por lo general solamente va y calibra. Entonces, hay que ser bien claros en ese aspecto. Bueno, los conceptos básicos ya los concluí. Voy a hablar un poco de mi experiencia. Yo, cuando salí de la universidad, primero me fui por la rama de las energías renovables. Estuve en el Centro de Energías Renovables de la UNI un tiempo, un año, haciendo perfiles de proyectos. Luego, de esa experiencia, como todo, empecé a buscar trabajo, porque debe terminar ese ciclo, esa parte, y vi que había empresas de calibración y varios de los compañeros antiguos, amigos que tenía, también iban a calibrar y estaban trabajando ahí, entonces dije, voy a probarlo. Y fui a CADE primero como practicante. Y ahí es donde empecé a saber de qué cosa era un procedimiento de calibración, cuál era el procedimiento para calibrar una balanza, cómo se ajustaban las balanzas, cómo calibramos termómetros, etcétera, etcétera, ¿no? Porque en la universidad no hay un curso que te enseñe procedimiento de calibración. Y eso, para mí, bueno, desde mi visión, creo que debería cambiarse en un próximo plan de estudios, si no se ha cambiado. Debería haber cursos donde te enseñen qué es los procedimientos de calibración, un curso donde te enseñen la guía LAGUN, la guía de incertidumbre, donde te enseñen el vocabulario internacional de metrología, las cuestiones básicas, ¿no? Y esas cuestiones básicas te lo enseñan en el diplomado INACAL. ¿Ya? Si alguien quiere llevar la carrera, por ejemplo, lo que le recomendaría es primero llevar, o a la par, llevar el diplomado INACAL, donde te enseñan todos los procedimientos de calibración y te enseñan lo básico en los primeros cursos, ¿no? Y bueno, yo básicamente lo aprendí experimentalmente en CADE. Luego con esa experiencia me fui a Unimetro, y en Unimetro aprendí otros procedimientos porque en CADE estaba en el área de temperatura, donde solo calibrábamos termómetros, calibrábamos termómetros, también era temperatura y presión, ¿no? Calibrábamos manómetros, pero en Unimetro aprendí a calibrar más magnitudes y aprendí a calibrar las que no había visto en CADE, ¿no? Y además llevé algunos cursos del diplomado. Y luego de eso pasé a FAMESA Explosivos como asistente del jefe ahí de metrología, porque ya había una área establecida para hacer metrología. Y en FAMESA Explosivos descubrí que había mucho más que solo calibrar.
porque en FAMESA me exigieron, por ejemplo, hacer un kit para medir densidad del producto en la mina. En FAMESA me hicieron, por ejemplo, hacer un kit para medir el porcentaje de petróleo de un producto en la mina, o descubrir nuevos equipos que había para medir, por ejemplo, la velocidad de detonación, ¿no? También fue la primera vez donde me auditaron bajo la ISO 9001. Yo he pasado, desde que estoy, casi todas las auditorías de ISO 9001. Es más, en marzo tengo otra, porque la empresa todos los años tiene 2 externas y una interna, y básicamente estoy en constante auditaje. Y dentro del área yo veo, IFAM es una empresa grande, ¿no? Tiene plantas en Chancay, tiene plantas en Arequipa, también tiene plantas en Trujillo. Yo he ido a todas esas plantas. Puente Piedra tiene varias áreas, no solo calidad, sino producción. Entonces, y tiene una infinidad de equipos de medición, de los cuales yo los ordeno mediante un programa de calibración anual, ¿no? Y bueno, somos de las pocas áreas que nunca disminuye la chamba, ¿no? Es más, aumenta, porque los equipos de medición aumentan todos los meses. Se malogra uno, se reemplaza, hay una nueva línea de producción, hay más equipos, y así, ¿no? Lo que no sube es mi personal. El personal con que cuento siempre se mantiene, y creo que debo pedir más, pero es de alta exigencia, ¿no? Y alta presión el trabajo que tengo actualmente. Y así hay laboratorios de metrología en diferentes empresas. Por ejemplo, Química Sosa tiene un área de metrología, ¿no? Química Sosa vende, creo que tiene industria de medicina y además vende equipos de medición. Como decía, había empresas a las cuales deberían abrirse sus propias áreas de metrología para, creo que la carrera tenga mayor relevancia, ¿no? Porque hablando ahí de un poco de sueldos y remuneraciones en las empresas que hacen servicio de calibración, las remuneraciones no son tan altas como las empresas que tienen los servicios de calibración. O sea, mejor dicho, las empresas que tienen un laboratorio de calibración propio, ¿no? Y eso lo he visto a lo largo de mi experiencia laboral. Bueno, creo que eso es a lo largo todo lo que he querido transmitirles el día de hoy. No sé si, André, ya pasamos a la entrevista. Dime. Sí, claro, por supuesto. Es más, tenemos 2 preguntas que han hecho en Facebook, en la transmisión. A ver, te las comento. Una de las preguntas que han puesto es, ¿qué equipo o instrumento ha sido el más complejo o trabajoso de calibrar en tus años de experiencia que has tenido, ¿no? Bueno, una vez me mandaron, no por la digámosle así que el procedimiento era complejo, sino más que todo por el tema de que uno mismo se las ve, ¿no? Una vez me mandaron a Piura, de un día para otro, a calibrar un equipo un manómetro en una empresa en Piura. Por lo general los manómetros se calibran en el laboratorio, no se calibran en la empresa. Sí tenía que llevar todos mis equipos, el banco de presión, yo solo, allá a la empresa a calibrar, ¿no? Eso por la complejidad del desarrollo, pero por la complejidad del proceso en sí. Por ejemplo, en el FAMESA Explosivos hay un equipo que se llama medidor de velocidad de detonación. Y ese equipo medidor de velocidad de detonación, para tú calibrarlo, necesitas actualmente manipular explosivos. Entonces yo ahorita estoy trabajando en un desarrollo para no manipular explosivos y para hacerlo ya sea con Arduino o con Raspberry, y poder calibrarlo, ¿no? Además me he metido un poco en lo que es App Inventor para ver el tema de generar un aplicativo que me lo haga más fácil, ¿no? Que me lo haga más visible, y yo no esté al tanto, sino el personal operario que tengo al cargo lo pueda manipular de la manera más rápida.
Interesante, interesante. Hay otra pregunta que también han puesto es, ¿qué necesitas para acreditar un laboratorio? Bueno, para acreditar un laboratorio, primero lo que necesitas es chequear la 17025, que hay un montón de requisitos ahí. Eh, una vez que tu laboratorio cumpla esa serie de requisitos, porque necesitas un área de calidad dentro de tu empresa que vea eso, que vea que esté cumpliendo, que tu personal está calificado, que tiene las instalaciones adecuadas, que cumples con, por ejemplo, seguir los registros de condiciones ambientales en tu laboratorio. Y eso que te exige la 17025, vas y presentas una solicitud a INACAL, en el área de acreditación, para tú acreditarte bajo la 17025. Y INACAL viene y te audita y te dice, ya, tú cumples, pero no cumples para todo el laboratorio, sino que tú tienes que determinar qué magnitud y qué alcance. Por ejemplo, balanzas clase 1, clase 2, hasta qué rango de medida, 220 gramos, 100 gramos, y hasta ahí te acredita. No es que te acredite todo el laboratorio, tampoco. Entonces, en esas especificaciones que te he dicho, tienes que primero tener competencia en la norma, ¿no? Y para saber un poco más de eso, recomendaría llevar dentro del diplomado de INACAL hay un curso del 7025 y que me sirvió bastante para ver dónde también estoy parado, porque una vez mi gerencia me dijo, ¿qué nos hace falta para acreditarnos? Y yo le dije, estamos al 30% porque igual el curso y nos falta esto y esto. Entonces ese curso te va a servir, puede servir mucho para ver si tu empresa, cuánto te falta para poder acreditarte, ¿no? Antes de decirle a INACAL que quiero que me audites o quiero pasar la auditoría de 17025. Oh, interesante, Diego. Bueno, yo tengo unas preguntas así que tengo acá para hacértelas. ¿Cuáles son los retos que has afrontado en tu experiencia como trabajador en las distintas empresas en las que has estado, ¿no? Bueno, como dije, en CADEM prácticamente desde cero, empezar a ver lo que era metrología, o sea, descubrir estos nuevos definiciones, estas nuevas procesos o procedimientos, ese fue un primer reto, ¿no? Y un segundo reto en FAMESA, que es una empresa ya más grande, es tratar de relacionarse con las diferentes áreas, diferentes, inclusive diferentes procesos que hay en cuanto a producción de explosivos, porque yo de producción de explosivos no sé, ¿no? Ahí hay ingenieros químicos, hay ingenieros mineros. Yo he ido a mina, por ejemplo, a manipular este kit que te dije que desarrollamos, el kit de medición de densidad de emulsión. He ido para ver si este kit funciona, cómo están trabajando los ingenieros. Me he metido un poco en lo que es explosivos. Entonces, esos retos se han afrontado a lo largo. Creo que un ingeniero físico sí está preparado, o sea, mentalmente y de acuerdo a lo que ha llevado en la universidad para poder afrontarlos, ¿no? Porque creatividad creo que no nos falta. Uh-huh. Ahí, justo ahí enlazamos con una pregunta que me han hecho para ti. ¿Qué necesita un egresado o próximo a egresar por ejemplo, para ingresar a trabajar en FAMESA? Para empezar a trabajar en FAMESA, como metrología o, Claro. o, como minero. ¿O qué No, o oportunidades, sea, o en tu experiencia, qué oportunidades FAMESA te puede dar para un ingeniero físico, ¿no? O sea, por ejemplo, metrología es uno, ¿no? Tal vez haya otros. por ejemplo, yo te dejo una chiquita. Mi jefe, o el jefe de laboratorio físico, es físico. Y el jefe de laboratorio físico ve la calidad de los productos, del plástico que encapsula los explosivos, de las cajas con las que se transportan los explosivos, del desarrollo de los insumos que intervienen en los explosivos, y él es físico de San Marcos. Podría estar un ingeniero físico también ahí, podría estar un físico de la UNO también ahí, no necesariamente, o sea, no necesariamente. Y si complementamos con cursos de metrología, como te digo, de acá, cursos de calidad,
que muchas veces nos falta dentro del plan de estudios, podríamos salir muy aptos para estar dentro del área de calidad de las empresas. Tengo compañeros que están, tengo un compañero que está en Paraíso, por ejemplo, ¿no? Y él empezó también como parte de hacer calibraciones dentro de Paraíso. Entonces, así. ¿Qué tanto crees que pueda escalar un ingeniero físico en metrología, o sea, tu rama? ¿Y cuánto crees que pueda hacer, no sé, en función a cómo va mejorando, no sé, su nivel académico en posgrados? ¿Cuánto crees que su remuneración vaya mejorando, ¿no? Porque Como te dije, decir que en los las empresas de metrólogos calidad. tienen un trabajo más técnico, ¿no? Parecería, pero como te digo, en realidad, en mi trabajo me preguntan, oye, ¿esta estadística está correcta? ¿Puedes apoyarnos en la validación de este método? Que no es necesariamente método de metrología, estamos hablando de métodos de laboratorio químico o métodos del mismo laboratorio físico, en donde te piden meter mano en la estadística o cuántas muestras tengo que hacer para que este ensayo esté válido. Me preguntan si es que está bien la medida que estoy haciendo. Muchos de ellos no sabían que existía esto y muchos de ellos a través de esto ya saben que tienes que verificar tu equipo antes de usarlo, ¿no? Antes la gente iba y medía y ya, no sabía si estaba bien o estaba mal, ahora ya se dan cuenta, ¿saben? Me llaman, oye, yo he visto que mi equipo está mal, porque tú me has explicado y me has dicho, y tengo este patrón que me has dejado, porque yo también dejo patrones de verificación en áreas, para que ellos mismos verifiquen, ¿no? Yo los capacito para que estén al tanto de eso. Y en cuanto a remuneración, por ejemplo, como te digo, en empresas de calibración en sí, hay un tope, un límite, ¿no? Lo ideal sería que puedas estar en laboratorios en el cual estén dentro de una empresa mayor, ¿no? Como es mi caso. Y eso habría que difundirlo de alguna otra manera en las demás empresas que están mandando calibrar los equipos en diferentes laboratorios, que no está mal, de repente por costo y beneficio le funciona, pero FAMESA vio que no, por costo y beneficio no. Y bueno, yo soy supervisor en FAMESA y gano como un ingeniero minero, ¿no? ¿No? Que trabaja ahí, que trabaja en asistencia técnica, que va y desarrolla un explosivo ahí. Entonces, te ven así, a la par. Qué interesante. Sin no ser mucha infidencia, ¿qué beneficios tienes por tu parte en tu actual línea de trabajo? ¿A qué te refieres en FAMESA? Claro, claro, en Famesa ahorita. ¿Cuáles son los beneficios que tienes para ti? O sea, a diferencia de haber trabajado en CADEN o en Unimetro, ¿cuál es ahorita? O sea, ¿por qué tu Famesa sería tu mejor espacio de trabajo, ¿no? Es que en FAMESA, bueno, para empezar, en FAMESA estoy en planilla. Tengo todos los beneficios según ley. Lo que no tienen, por ejemplo, la gente que está en INACAL, porque hay egresados que están trabajando en INACAL, tú sabes que en el Estado las gratificaciones te la dan, no te la dan un sueldo, por ejemplo. En FAMESA las gratificaciones te la dan como cualquier empresa, hay utilidades en FAMESA, eh, te dan la alimentación, el transporte, o sea, como te digo, como todo profesional que trabaja en una empresa, ¿no? Ujú. eh, Grande, ¿no? Porque también hay, lo que pasa es que los laboratorios de calibración en Perú no son de gran envergadura, salvo, por ejemplo, el Metroil, que es el más importante, creo yo, que está aplicado en diferentes magnitudes y tiene años trabajando. Los demás laboratorios que tienen acreditación en ciertas magnitudes y otros que no tienen acreditación, que solamente o les permiten trabajar porque están sus patrones calibrados en local, las condiciones son mínimas, ¿no? Inclusive ahí puedes iniciar ganando el sueldo mínimo, o sea, como cualquier trabajador que inicia en una empresa, ¿no? No necesariamente que haya tenido grados o títulos, ¿no? A eso es lo que voy. Ujú. En tu experiencia, bueno, ya son 10 años en toda esta área, ingeniería física, tú como egresado,
como titulado en realidad. ¿La ingeniería física es una ciencia o es ingeniería? Para mí debería enfocarse como ingeniería, y te lo digo yo porque el tema y el asunto es que para mí personalmente el plan de estudios debería un poco modificarse, o en todo caso deberíamos estar, sin decirlo mal, porque yo creo que yo en la Facultad de Ciencia aprendí bastante, tal vez interrelacionarse con los profesores de ingeniería industrial, ¿no? En México o en Chile, al ingeniero físico lo ven así, más ligado a la metrología, a la industria, ¿no? A las mediciones de los equipos en la industria. Entonces, podría hacerse eso, ¿no? Esa recomendación, tratar de que los estudiantes, no sé, un convenio para los profesores, porque en industrial, por ejemplo, te enseñan lo que son cursos de calidad, ¿no? Pero no sé si es que los químicos, la licenciatura en química, dentro de la facultad, podrían enseñarnos en plan de estudios esos cursos, ¿no? O abrir un poco la carrera para que los egresados podamos también enseñar, ¿no? Uh-huh. Interesante. De verdad, me parece muy interesante toda tu exposición, Diego. Me parece enriquecedora también tener esta perspectiva de tu experiencia laboral, de cómo te has ido abriendo también un camino, porque esto también ayuda a que varios chicos que van a egresar o que también deciden elegir la carrera pues, puedan ver esta como una opción, ¿no? No sé si tú tengas algún mensaje final para los estudiantes de pregrado y futuros postulantes a la carrera. Sí, bueno, primeramente agradecerte, Bill Day y Anderson, por esta oportunidad de poder transmitir estos conocimientos que he tenido a lo largo de mi carrera, de mi experiencia laboral a los estudiantes que están ahora. Yo en la universidad me he llevado gratas experiencias, no solamente me he desarrollado profesionalmente, sino también he sido partícipe de ciertos avances en la facultad. Estuve ahí cuando se creó la carrera de Ciencia de la Computación. Estuvimos como parte de representación estudiantil viendo que la carrera se creara como Solano. Seguramente ahora no solamente es importante ver tu carrera en sí, profesionalmente tú tienes un objetivo, ¿no? Pero hay cosas que pasan dentro de la universidad que también te afectan a ti mismo, ¿no? Como lo estamos viendo en el país, por ejemplo, ¿no? Las cosas que te afectan en el país, este tema de las vacunas, por ejemplo, en la facultad también te afectan que ciertas autoridades no hagan bien su trabajo, porque tú a veces no tienes los laboratorios que deberías tener, o porque a veces no tendrías la logística que deberías tener. Y muchas veces se dice que una universidad pública debería ser así, pero no debería ser así. La universidad pública debería ser lo mejor del país. Entonces, el mensaje que les doy a ellos es que traten de no solo ver el entorno, o sea, los números, los cursos que hay, sino abrir un poco sus mentes y ver el alrededor de cómo están llevando las cosas. Además, si es que tú quieres seguir esta carrera, por ejemplo, esta carrera de metrología, ya te he dicho los tips, ¿no? Métete al diplomado de metal, ahí están los cursos que debes llevar para tener una base antes de ir a alguna empresa de calibración. Métete a una empresa que hace calibración para que en la cancha veas esto, y de ahí busca una empresa que requiera ingenieros dentro del área de metrología. Y si no, también métete a cursos de calidad para que te puedas meter a las áreas de calidad de las diferentes empresas que hay en, en el Perú, que también nos podemos desarrollar ahí. Entonces, eso, bueno, hago un llamado en todo caso a los estudiantes para que también puedan exigir esto dentro del plan de estudios. Calidad en metrología creo que deberían ir dentro del plan de estudios. Con mucho más énfasis, ¿no? Uh-huh. Diego, muchas gracias más bien por tu tiempo, por darte este tiempito para poder compartir nuestra experiencia. Te agradecemos mucho de parte del equipo.
Igual estamos pronto a confirmarte en el futuro si tenemos otro espacio para poder conversar, para que las y los egresados y las y los estudiantes te puedan conocer, ¿no? Conocer y poder compartir este espacio. May, muchas gracias. Gracias a los que nos han estado viendo en la transmisión en Facebook. Igual pueden darle like a la página o compartirla con sus amigas, amigos. Y eso sería todo en esta transmisión. Muchas gracias, de verdad, y hasta una semana pronta. Gracias. Acá. Ya. André, sí, André, solamente una última, si es que por ahí ustedes como están